Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput, un canal para el arte y la literatura, en el que volvemos otra vez al modo tribal, a la oralidad, a hablar como antes. En la antigüedad, ustedes saben que la literatura pasaba por los oídos y era muy importante la oralidad. No existía lo que se llama el hombre tipográfico o el Homo typographicus. Soy Juan Antonio Rosado. No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Y al final, si les ha gustado el video, pues le ponen me gusta y también escriben, por supuesto, sus comentarios. Hoy tenemos un invitado, el poeta guatemalteco y mexicano también, Carlos López. Él nos va a hablar en esta ocasión de Editorial Praxis, fundada, si mal no recuerdo, por 1981, a principios de los años 80 u 85, por ahí, 81, 82, por ahí, en México. Siempre pensé que era una de las mejores editoriales mexicanas, una de las más cuidadosas, una de las más bonitas. Lo sigo pensando. Esta editorial ha tenido muchas dificultades, ha tenido muchos escollos últimamente. Sin embargo, sigue en pie, sigue publicando poesía, sigue publicando narrativa, ensayo, tiene distintas colecciones muy importantes y se ha dedicado a difundir la cultura y la literatura, particularmente de Hispanoamérica, pero también ha habido traducciones. ¿Nos puedes contar, Carlos, cómo surgió esta editorial, el proyecto de hacer una editorial? ¿Qué es lo que te motivó para que existiera Editorial Praxis? Sí, agradezco tus palabras. Tú siempre has sido muy generoso, muy solidario conmigo. Bueno, surgió como un proyecto de subsistencia, como una necesidad de sobrevivencia, pues cuando llegué no tenía yo nada, nada que hacer, nada que estudiar, porque no traía papeles, pues mi salida de Guatemala fue abrupta. Pues yo trabajaba de lo que podía, pero cuando yo ya decidí poner un tallercito, así surgió, como un tallercito de prestación de servicios editoriales, que además vine a aprender acá a México. Yo llegué en 1980, el 6 de julio de 1980, y había tenido alguna experiencia en el ramo editorial. Había trabajado en una editorial pequeña y luego había sido jefe de publicaciones jefe de difusión cultural del Instituto Nacional de Administración Pública, donde esencialmente se publicaban libros y revistas, una revista muy grande también. Surgió así como una necesidad. Yo la puse porque vi que había necesidad de trabajo editorial porque no existía, pues no había editores en México, por lo menos como yo lo entiendo ahora, pues, y sigo pensando lo mismo, hay muy pocos editores, hay mucho mercanchifle, pues ahorita hay una infinidad de editoriales, pero infinidad de editoriales, en ese entonces no, éramos poquísimos los que nos arriesgábamos, pero muy pocos. Aparte de las grandes, ¿no? Que yo siempre consideré grandes, Joaquín Ortiz, Era, eh, Fondo de pero Cultura. luego, pero así, el fondo, desde luego, ¿no? Pero así de menor cuantía, digamos, que el fondo, estas que te menciono, pero, y pequeñas, había tallercitos nada más, talleres de todo especializado, había talleres de tipografía, talleres de fotolito, de encuadernación, y la encuadernación se subdividía en talleres de cosido, talleres solo de grapa, para costura a caballo y talleres de hot melt, nada más. Entonces, todo estaba muy especializado. Y en mi caso, yo empecé con la corrección, que siempre ha sido muy fuerte, el cuidado editorial y la formación de originales. Yo dejaba listo el original para imprenta. Hasta ahí llegaba mi trabajo, ¿no? Eh, Sí.
Y te digo que surgió pues con, con la ingenua idea de que me iba a hacer rico porque la verdad es que caía mucho trabajo, ¿no? Mucha gente me buscaba para que le corrigiera sus originales. No había tanto corrector, no había tanto editor. Ahora casi todos los escritores tienen su editorial. Se volvió más cuando Salinas empezó a dar proyectos de coedición, ¿no? Casi todos se volvieron editores, les daba millonadas para Sí, hacer sus libros, ¿no? Sus revistas, sobre todo para las revistas que florecieron también por esa época, pero todos pusieron su editorial. Ese fue el inicio de mi pequeña praxis, ¿no? Surgió, siempre permanecí al margen y me mantuvieron también al margen y yo así me considero ante el manoseo de la palabra independiente, que también todos se autodenominan independientes ahora, echaron a perder el término. En realidad no existe la independencia. independencia, ¿no? Es lo que menos existe. Existe lo contrario, la dependencia del Estado, porque he visto que muchos editores que surgieron al amparo del Estado, bajo la chiche del Estado, ya desaparecieron, están en vías de desaparición o están ahí esperando que les llegue algo, pues. Y cuando me dicen, bueno, pero entonces, ¿tú qué eres si no eres independiente? Bueno, soy marginal, les digo, considérenme marginal. Me autodenomino marginal. Cuando Perla Schwartz me hizo una entrevista a los 11 años, cuando Praxis cumplió 11 años, esa fue la cabeza del Universal, ¿no? Praxis, una editorial marginal. Y no me molesta, al contrario, hay que ser marginal para poder salir del fango. Es un término hermoso, ser Claro. marginal. Ser marginal. A mí me parece importante hablar de editoriales. En el siglo XIX se hablaba de impresores, por supuesto, más que de editores. Actualmente, bueno, obviamente hablamos de editores y editoriales, porque la gente en general, la gente no muy adentrada en el campo literario o en el mundo de la literatura, piensa que la literatura, cree que la literatura es o consiste únicamente en un autor y en un libro, es decir, en los autores y en los libros, pero se olvida de las instancias mediadoras. Yo recuerdo por 1994 hicimos un diccionario de literatura mexicana, pero ese diccionario que tuvo 2 ediciones era un diccionario muy original para su época, para su momento, porque era un diccionario de instancias mediadoras de la literatura, instancias mediadoras. En la segunda edición yo sugerí que se le pusiera un índice onomástico para que cada nombre nos llevara pues a una instancia mediadora. Las grandes instancias mediadoras de la literatura tradicionalmente pues han sido las revistas, los suplementos culturales, las tendencias temáticas, las tendencias estilísticas, los grupos literarios, las asociaciones literarias que ya hubo muy importantes en el siglo XIX, pero actualmente sigue habiendo, por supuesto, premios, por supuesto, bibliotecas, librerías, lugares donde se estudia y se reflexiona en torno al fenómeno literario y también, por supuesto, las editoriales, los editores y los paratextos, es decir, todo lo que tiene que ver con la crítica, con los textos escritos sobre las grandes obras. En ese sentido, la editorial siempre ha fungido un papel determinante, o los editores han fungido un papel determinante, incluso antes de la imprenta, ¿no? Que como ya sabemos fue inventada en China en el siglo X por Bi Sheng, aunque como bien dice Marshall McLuhan, pues imprimir ideogramas es algo completamente distinto a la tipografía basada en el alfabeto fonético, es lo que decía McLuhan, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos escindidos de lo visual, sino que incluye absolutamente todo, lo visual y lo auditivo y el sonido, etcétera. Entonces, incluso antes de la invención de la imprenta,
cuando la literatura se decía oralmente y pasaba por los oídos, pues también los manuscritos se editaban, también los escribas le cambiaban a veces pasajes o incluían pasajes nuevos, estaban las, pues los editores esos a los que les gustaba agregar o quitar, etcétera, etcétera. Pero ya después de la invención de la imprenta, y cuando llega a Europa, y dice también McLuhan que entre los chinos el propósito de la imprenta no fue la creación de productos uniformes y repetitivos para un mercado y un sistema de precios, sino que en China fue una variante, digamos, de las ruedas, dice McLuhan, para rezar, un medio visual para multiplicar sus ensalmos mágicos al modo de la publicidad actualmente. Pero cuando llega a Europa y la adapta Gutenberg al alfabeto fonético, obviamente ya todo se reduce a lo visual, se pierde esa oralidad, esa sonoridad de la que tanto hablaban en la antigüedad, el estrato fónico del que habla Ingarden, y se concentra todo en la visualidad. Obviamente hay un cambio radical en Occidente por esto. Y ahora con Internet, que hemos vuelto ya un poco también a la oralidad, y que ya vivimos en una cada vez mayor aldea global en el mundo, como también dice McLuhan, evidentemente pasamos a una nueva era, que es la era de la digitalización. ¿Tú qué opinas sobre esta digitalización? Es decir, ya veo cada vez más una tendencia a no comprar libros impresos, a no adquirir libros impresos, sino a comprarlos de manera digital. ¿Qué opinas del libro electrónico, de la digitalización, de todo este cambio? Porque yo creo que es una tercera revolución. Después de la oralidad viene la imprenta, después de la imprenta, que son ya también lo repetitivo, que se difunden, las obras se difunden por medio de la imprenta. Ahora tenemos Internet y tenemos la digitalización. Tiene como todo sus pros y sus contras. A veces yo la considero como un arma de doble filo. ¿Tú qué opinas al respecto? Praxis tiene libros digitales, también es lo que estaba viendo. Tiene libros electrónicos que los pochos llaman e-books, ¿verdad? ¿Tú qué Sí, opinas? bueno, todo es bueno. Todo lo que sirva para la cultura, cualquier medio que sirva para la cultura es bueno. Pero tampoco hay que darle mayor prevalencia a uno u otro. Desde que, desde el siglo pasado, hace como 35 años, empezaron con la cantaleta de que el libro impreso iba a desaparecer. Y no ha afectado para nada. Nosotros sí, efectivamente tenemos algunos títulos digitalizados, pero primero los imprimimos. Ese sí es uno de mis principios, que todo lo que hago lo hago impreso. Si después se quiere, porque sí, a mucha gente por cuestiones de espacio, por cuestiones de precio, le sirve más el libro digital. Y también por cuestiones de distancia, ¿no? Pues si piden un libro de Italia, a veces sale más caro el envío por correo del libro impreso y tarda en llegar. Con el libro digital le llegan en menos de un minuto, ¿no? Y ya lo tiene a su disposición. A veces cuando a mí me piden un libro de Cuba, por ejemplo, que es ahorita siguen sin correo postal, yo les digo, te voy a mandar, voy a hacer un archivo en PDF y te lo mando. O sea, a mí lo que me interesa es que circule, pues, porque lo usan para investigar. Normalmente los libros que piden de lejos los usan para investigar. Ahora, no hay competencia, no debería haber. Claro, el aborazamiento de las grandes editoriales, esos no tienen piedad con el lector, ¿no? Y lo único que les importa es la ganancia. Y está bien, pues ese es su modo de vida, ¿no? Es válido, ¿no? Allá que se arreglen con Dios cuando rindan cuentas, ¿no? Tienen un Pero, dictamen comercial, muchos de ellos. Más que de calidad, es un dictamen comercial. sí, claro, totalmente, totalmente. Yo creo que es primero el único objetivo
que ellos tienen en la vida es el comercio, es ganancia, es sacar utilidad de un libro. Porque ya si de chiripa el autor es bueno, pero ese no es su objetivo, es más bien ver cómo ganan. Bueno, específicamente con tu pregunta, si esta cuestión, me imagino que por ahí va, nos ha afectado, no, para nada. A mí no me ha afectado nada, nada. Y ya tengo más de 35 años de estar oyendo esa cantaleta de que el libro digital se va a imponer sobre el libro impreso. Sigo trabajando igual, pero cuando eso pasa, yo lo que hago es que le mando y le digo, no me debes nada, porque además si me hacen una transferencia bancaria, el banco se queda con casi todo el dinero que me podría mandar, ¿no? Entonces le digo, no te preocupes, úsalo, úsalo. A mí me da gusto que se utilicen los libros en bien de alguien. Eso es lo que me interesa. Cuando alguien, por ejemplo, en una feria de libro, están malentendidas también, ¿no? Las ferias de libros se convirtieron en un supermercado, ¿no? Es una instancia mediadora. La feria del libro de Guadalajara es un mercado, es un vil mercado, pues es un tianguis. Bueno, no, perdón, estoy ofendiendo a los tianguis y los tianguis tienen su nobleza, ¿no? No, se convirtió en más que eso, ¿no? En un Walmart cualquiera, ¿no? La feria del libro de Guadalajara y casi todas, ¿no? Pero por ejemplo la del Zócalo, que creo que es la mejor, que ahí ni cobran la entrada y va gente, va muchísima gente. Antes no cobraban en minería, por ejemplo. Sí, pero desde que el neoliberalismo se impuso en la UNAM, ya todo es negocio. La feria de minería, pues sí, se volvió otra feriecita, otra fil de Guadalajara, ¿no? La del Zócalo no cobra, llega muchísima gente, pero lo que te iba a decir es que a veces va gente, yo la veo cuando estoy ahí y le digo, lo que tengas, dame, porque veo que están sacando de su bolsillo, ¿no? Completando para comprar el libro. Y le digo, dame lo que puedas y llévate el libro. Y no lo hago de manera conmiserativa, lo hago con gusto porque sé que lo necesita y no le voy a quitar a lo mejor el pan del otro día. Mejor que guarde sus centavitos para comprarse un pan o para el transporte con el que se va a regresar. Con esto te quiero decir que nosotros siempre tenemos un precio fijo, ¿no? Porque eso nos obliga la ley a tener un precio único. Esa ley la implantó, por cierto, el gran erudito sabio y el más inteligente de los presidentes que hemos tenido, que fue Vicente Fox, ¿no? Él implantó el precio único del libro. Pobrecito, pues yo creo que sin saber qué hacía, le han de haber llevado la ley y él dijo, sí, el precio único del libro lo tenemos que observar porque es una cuestión legal. Pero bajita la mano, bueno, dame lo que puedas, lo que tengas está bien, ¿no? Y llévatelo, que te sirva. ¿Y no crees que con esa actitud de decir, por ejemplo, llévatelo, dame lo que quieras, si lo haces con todos los libros, ¿no crees que podrías quebrar? No, no, porque muchos tienen, pues, es excepcional, Ujú, es excepcional. Y también lo hago con mis alumnos, ¿no? Siempre les doy un descuento, siempre claro. le digo, mira, ni me acordaba porque les doy fiado, porque me dicen, ay, maestro, yo quiero ese libro. Y le digo, pues si lo quieres usar, llévatelo. Úsalo y si no te gusta, me lo devuelves, úsalo. Y si lo quieres tener como compañero, porque esos son los libros, son compañeros de vida, ¿no? Entonces, Muy bien. Sí, ya yo le digo, estoy de acuerdo. Leer es otra forma de vivir. claro, claro. Entonces Es ya le digo, dialogar con los muertos, como decía Gracián, ¿verdad? el diálogo con los más, sí. No, fíjate, y son muy honrados. A veces yo ni me acuerdo que se lo llevaron, porque tengo que les doy fiado. Y Ujú. me dicen, ay, maestro, se me había olvidado pagarle y aquí le traigo. Y veo cómo están haciendo la junta con sus centavitos también y le digo, ya, ahí déjalo, digo, ya, dame, si son 50 pesos, le digo, dame 30, dame 40 pesos, está bien. Pero eso es excepcional, porque si no, claro, yo me voy a la quiebra, ¿no? Claro. Hay que Tú recuperarlo. tienes varias colecciones. En Editorial Praxis hay varias colecciones. Hay una de cuento, una magnífica revista que se llama El Puro Cuento, que tuvo creo que 14 números, que ojalá se retomara ese proyecto, ¿verdad? El del Tengo Puro preparado Cuento. el 15 desde hace años, pero ya no encontré ayuda. Tenía unas personas maravillosas que me ayudaban
y salía, pero creo que lo voy a retomar, sí, ya es una cosa pendiente. Porque también había una sección de arte donde ponías cuadros a todo color, ¿verdad? Sí, sí, Reproducciones de cuadros a todo color. Una fotos. revista totalmente coleccionable, una revista que tiene formato de libro, el puro cuento. Sí. Y esa es una colección también, además de ser una revista, también es una colección de libros dedicados al cuento. Tienes otra de poesía, tienes otra de ensayo. También veo que hay de temas de Pues salud y temas sí, que no tienen mucho que ver con la literatura. fíjate que así surgió Praxis. Desde que empezamos publicando poesía. Ujú, Ya cuando hicimos nuestras ediciones, porque primero era un taller de prestación de servicios, nosotros hacíamos el boletín de la OLP, por ejemplo. Todos ujú. los trabajos de la OLP, cuando no tenía embajada, ya ahora la Organización para la Liberación de Palestina tiene embajada en México, pero antes era una oficina de información de la OLP. Hicimos también Mundo Árabe. Me acuerdo que ahí en los talleres se creó esa revista para la Liga de Estados Árabes, en fin. Pero cuando ya hicimos nuestros libros, empezamos publicando poesía. Y casi siempre la gente asociaba Praxis con poesía. Y además poesía escrita por mujeres, que eso también surgió de manera natural. Me encantaba, me sigue encantando el trabajo que hacen las mujeres. Escriben muy buena poesía. A veces ni se nota quién escribió, pues la buena poesía no tiene autor, no, y no tiene género, ¿no? Sí, Se disfruta porque es gran poesía, ¿no? toda la literatura, Toda la literatura. como decía muy bien Inés Arredondo, la literatura no tiene sexo. ¿Sí? Ah, Es mira, un no. arte y todos aprendemos de todos. Sí. Yo leo muchas autoras, las autoras leen a su vez autores y todos nos nutrimos entre todos. Hay un sistema de transtextualidad, como diría Gerard Genet. Hay un montón de transtextos en toda la literatura y uno nunca va a pensar que las dos grandes novelas de Josefina Vicens, si no conocemos a la autora, fueron escritas por una mujer, porque parecen escritas por un hombre o por mujer o por quien sea. Y Ah, sí recuerdo pasa. esa anécdota del un poeta del siglo XIX, una poetisa del siglo XIX que se llamaba Rosa Espino. ¿No la has oído? Rosa No, Espino no. publicó un libro de poemas y todo el mundo decía, esta sensibilidad es femenina, este libro solo lo pudo haber escrito una mujer, Rosa Espino. Después se descubrió que era seudónimo del general Vicente Rivapalacios. Entonces Oh, Rosa Espino era un seudónimo. Uno como escritor puede trasvestirse, puede hacerle creer a la gente que es una mujer, ¿verdad? O viceversa, una mujer puede hacerle creer a la gente que es un hombre. En literatura y en arte no existe eso, no existe eso, pero ya nos estamos metiendo en otro tema muy Clarice, interesante, ¿verdad? Clarice Lispector es un buen ejemplo, ¿no? De cómo se transviste con voz de hombre. Escribe sus novelas como si fuera hombre. La Hora de la Estrella, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y bueno, las que firmaban como hombres, como George Sand en Francia o Fernán Caballero en España, que era Cecilia Boll de Faber, firmaba como Fernán Caballero. Pero bueno, nos estamos metiendo en un tema muy interesante que podríamos abordar en otra ocasión, que es esta cuestión que tiene que ver con literatura y género, literatura y sexo, lo que sea. No sé si quieras agregar algo más. Yo de verdad te deseo mucho éxito, que sigas teniendo éxito y continuidad, sobre todo continuidad en Editorial Praxis. Yo recuerdo que antes se distribuía mucho, yo la veía en los Sanborns, la veía en la Gandhi, en el sótano. Poco a poco ha ido reduciendo su distribución, pero actualmente ya tenemos Internet, que también es una plataforma para compensar esa falta de distribución que a veces puede haber en las librerías, que también son mercanchifles porque te piden, por ejemplo, 10 ejemplares y si se venden 8, te regresan 2. Sí, ahí hay mucha tela que cortar. Yo asqueado de los distribuidores que todos me robaron, todos.
Lo que hacían era estos que distribuían en Sanborns, por ejemplo. Tengo nombres, pero no los voy a decir por pudor mío, ¿no? Ellos son unos tranzas, pues, a eso se dedican a robar. Grandes empresas distribuidoras, cansado de que me robaran, de que ni me devolvieran, lo que no se había vendido, decidí, y como dices, Internet es un buen medio. Los que necesitan un libro me lo piden y es donde yo más vendo, por Internet. Entonces, ¿Y has pensado en Amazon? Amazon es una librería, es la librería más grande del mundo. sí, pero no me gusta, no me llama la atención, la No te verdad. acomodas ahí. Ellos sin preguntarme, hay autores que vienen ingenuamente a decirme, oye, ahora sí ya me hice millonario porque mis libros aparecen en Amazon. No sé cómo los tomaron, no sé cómo los tomaron. Le dije, mira, vino alguien a reclamarme airadamente, me acuerdo, una persona muy tonta, pues, me dice, oye, pero ¿qué es eso? No me pediste autorización a mí, dame mis regalías. Y le dije, mira, demándame, comprueba que yo hice algún contrato con Amazon, investiga primero, o sea, es gente muy tonta, pues. Y además, el hecho de estar en Amazon no quiere decir, puedes tener 5 millones de vistas, puedes tener millones y nadie compra. O sea, Claro. es espejismo, es el peor espejismo. Me acaba de pasar con un autor al que le corregí su novela. Todo su sueño era llegar a Amazon, supuestamente. Y no ha vendido ni un libro el pobre desde hace 2 años, pues. Ni un libro, Claro. ni electrónico, ni impreso. Eso depende de Entonces, depende de muchos factores. Es una cuestión que depende de muchos factores, no porque seas bueno, porque seas malo, no. Hay un montón de factores que están involucrados en cuanto a las instancias mediadoras de la literatura, que es muy complejo. No es nada más poner un libro y ya. Por eso decía hace rato que mucha gente cree que la literatura o el arte solamente consiste en un autor y en una obra. Y eso es mentira, sí, es mentira. Todo lo que rodea la obra. ¿Por qué la gente ve mucho más la Mona Lisa que otros cuadros mucho mejores que Leonardo? Porque está todo el aparato de crítica, por ejemplo, todos los paratextos, porque se la robaron y no la encontraban. Y entonces se volvió famosa porque se la robaron y no la encontraban. Otros se vuelven famosos porque los mataron o porque hacen publicidad escandalosa, ¿no? Por ejemplo. Entonces interviene un montón de factores. No es algo tan sencillo como que voy a publicar un libro y todo el mundo me va a leer al día siguiente. No, es algo muy complejo. Intervienen muchísimas cosas en las que se podrían reflexionar. conozco este trabajo que hicieron ustedes, el diccionario de literatura. Es un trabajo original, hasta donde yo sé, es un trabajo que no se había hecho. Y Y fíjate que la adquirió o la compró el EM, que es la enciclopedia de la literatura en México, y ahora ya se puede consultar gratuitamente en Internet, ese diccionario que hicimos, ¿verdad? Está muy bueno, porque el EM se esos llama. aspectos que tratan ahí son buenísimos, pues, porque no se había hecho ese trabajo, ni aquí ni Y en ningún otro país, hasta donde yo sé. Es sorprendente. Y esos aspectos, tú le llamas elementos mediadores, ¿verdad? ¿Cómo le llamas? instancias mediadoras, sí, o Instancias sea, mediadoras. las polémicas incluso son instancias mediadoras, las polémicas, las La corrientes, recepción, la, ajá, la recepción de la sí. obra. Sí, Ajá. sí, todos los paratextos, las reseñas, la crítica, la difusión en general, librerías, bibliotecas, editoriales, premios, Sí, que bueno, ya sabemos que jugar al premio literario es como jugar a la lotería, a porque la te puede lotería. tocar un jurado, te puede tocar otro, te puede tocar, el gusto es algo muy subjetivo, ¿verdad? Según como se Entonces es hayan muy levantado azaroso. ese día. Cuando Ujú. no hay línea, es según como se hayan levantado ese día. Sí, la Exacto. Lotería Mayor es el Premio Nobel de Literatura, que no sirve para nada. Bueno, para que vendan muchos vivales, ¿no? Bien, Carlos, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo sobre este tema tan interesante. Nos despedimos. No Sí, olviden, no olviden darle me gusta al canal, suscribirse si no lo han hecho. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias, Carlos, por tu participación y por gracias. todo lo que has dicho. Gracias. Gracias. Siempre es un gusto hablar contigo.